Hola a todas y todos, en este video les hablaré sobre Monkey D. Garp. En el último capítulo del manga de One Piece por fin vimos a Garp de verdad en acción, algo que en lo personal llevo esperando durante mucho tiempo, ya que este personaje es un pilar muy importante dentro de la historia, estando tanto en el pasado, presente y por qué no en el futuro del desarrollo de la trama, y es precisamente este hecho el cual siempre me molestó, como un personaje tan importante en la historia tiene tan pocas escenas dentro de la obra. Sí, nos han mostrado muchas cosas, pero tampoco es que sean un 40% de todo el potencial que posee Garp. Siempre quise ver un poco más de este personaje, como por ejemplo en la lucha, que durante todo el desarrollo de la historia nos remarca lo poderosamente fuerte que es, con una que otra escena de demostración de poder, pero que en la actualidad solo tiene relevancia gracias al estatus que posee por ser una leyenda de la marina, destacando más por las cosas que hizo en el pasado que por lo que podría ser actualmente, y no está del todo mal, porque a fin de cuentas este tipo de personajes dentro de una historia shonen de pelea siempre ha existido, que destaca principalmente por ser muy viejo pero a la vez muy poderoso, y ese es el papel que tiene que cumplir, pero con Garp este tipo de estereotipos no se cumple, ya que desde hace un buen tiempo que quedó demostrado que Garp no es un simple personaje que solo sirve como trampolín del mangaka, sino que va más allá de ser un personaje que se mide su peso e importancia por la fuerza que posee, y que en cambio tiene como valor a destacar las acciones y los momentos que ha tenido. Es por esto que considero que Garp merecía un poco más de protagonismo en la historia, porque nunca me conformé con el hecho de que se recurra a él para contar las hazañas del pasado y cómo era el mundo de la piratería antes de lo que conocemos actualmente, remarcando la historia siempre que podía lo grandioso que fue Garp, uno de los marines más fuertes. Nunca necesitó de una fruta para valerse por sí mismo en la lucha, destacando por tener una gran habilidad en el haki, hecho no menor. Solo con haki se comió el mundo entero, combatió en innumerosas ocasiones con el rey pirata, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente Garp es una biblia dentro del mundo de One Piece, pero si es tan poderoso y tan importante, ¿por qué nunca lo vimos en acción? ¿Por qué Oda? Solo un pequeño pincel de presencia era lo único que pedía. Obviamente la justificación por la que no estaba en los campos de batalla no puede recurrir en un factor tan poco ortodoxo como la vejez, como que por tener ya una edad muy avanzada no puede moverse como en su época dorada, o el cliché de que sufre de la espalda y por este motivo es menos fuerte comparado a su juventud, cuando en pasajes de la historia hemos visto cosas imposibles que son muy fáciles de hacer. En este caso el sentido común no existe. No podemos hablar de algo que casi no tiene la serie de One Piece, porque esta serie se ha caracterizado por ser una obra sin límites, todo lo imposible se vuelve posible. Así que no veo cuál era el problema de hacer más frecuentes las apariciones de Garp, aunque también puede que hayan personas que consideren que es precisamente este hecho donde recurre la magia del personaje, que nunca va a aparecer por razones estúpidas en la trama, pero cuando lo hace es porque trae consigo una gran repercusión en su espalda. Este es el sentido que algunas personas le dan a este personaje, que sin tener que aparecer en todos los capítulos demuestra el valor y peso que posee para la historia. Sin embargo, yo soy de los que piensan que a veces un poco más de protagonismo de X o Y personaje puede contribuir a la historia de gran manera, ya sea porque hace más orgánico el desarrollo de la obra o porque le da nuevos aires a la historia, como en este caso, un personaje no tan recurrente en la trama le da más repercusión y va a ser un gran recurso. Obviamente esto recae mucho en el potencial como escritor que posea el mangaka, que es otro aspecto a tener en cuenta, ya que Oda al contar con tantos personajes en su historia le va a quedar casi que imposible manejar todos y cada uno de los movimientos de la mayoría de los personajes, teniendo que recurrir en ocasiones y entre otros recursos a contar historias en las portadas de los capítulos del manga, para por lo menos tener un orden en el mundo de One Piece cuando de personajes se habla. Este es otro gran punto a tener en cuenta a la hora de evaluar a los personajes, pero que esta opinión queda inmediatamente sin peso alguno cuando se retrocede al principio de la historia y del video, cuando dije que Garp es un pilar importante de la historia, y obviamente no es falso ni mucho menos me lo estoy inventando, ya que desde que tuvo su primera aparición lo vendieron como un antes y un después en la obra, y a la larga podemos decir que este hecho es completamente cierto, porque la importancia siempre la ha tenido, y no es como cualquier otro personaje pasajero, sino que él es el personaje. Por eso considero que si posee tanta importancia, ¿por qué no se le dio más protagonismo? Y sobra decir que a veces Oda demora mucho tiempo en cocinar las apariciones de los personajes para que cuando entren en acción sea un suceso muy épico, y es ese intervalo de tiempo el que de alguna u otra forma perjudica a la serie, porque por momentos no se sabe nada de los personajes. Esta es una de las desventajas que posee el tipo de escritura que desarrolla Oda con sus historias. Pero bueno, en este preciso momento el manga se encuentra en un suceso con situaciones más que interesantes, teniendo a Monkey D. Garp como principal actor en esta obra. Oda desarrolló la idea de una manera en la cual este personaje tenga razones para colisionar de primera mano con uno de los villanos que a lo largo de la historia ha crecido de gran manera, Barba Negra, estando Kobe de por medio en toda esta situación.
que funciona como punto de interés entre las dos partes, así que sí o sí va a haber una gran pelea entre Barba Negra y Gar, por como yo lo veo, y espero que no sea otra jugada rara de Oda para vender humo como en otras ocasiones que los sucesos pintaban para otra cosa y terminaron en otro camino completamente diferente. Esta puede ser una gran batalla, aunque también algo me dice que alguien va a morir. Claro, esos son solo especulaciones mías, sin ningún sentido, que van surgiendo de la nada, pero si el manga me dice que lo que va a pasar en Egghead va a ser muy relevante para el futuro y bla 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 bla, porque este no puede ser también un gran suceso a destacar. Ya que si miramos detenidamente, Oda se ha extendido un poco con los acontecimientos de la isla del futuro, remarcando a medida que pasan los capítulos las repercusiones que tendrá la final de esa gran disputa entre la Marina y Vegapunk, pintando este hecho como un Ohara 2.0, pero que creo que todos los focos se los lleva Gar y Barba Negra en la gran disputa que se puede generar en esa isla. Gar se sumerge de lleno en el sitio que es precisamente el centro de operaciones de Teach, y es precisamente en este sitio donde se encuentran los viejos y nuevos nakamas de Barba Negra, además de que cada uno de ellos son usuarios de alguna fruta. Esto no los hace inmediatamente fuertes, pero en este caso sí, ya que la mayoría de los nakamas de Teach se especializan en el combate cuerpo a cuerpo, una gran combinación, teniendo entre sus filas a personas de renombre por ser muy salvajes, mientras que Gar se llevó consigo un grupo que de igual manera se destaca por ser muy salvaje dentro de la base de la Marina. Obviamente Gar no va a ser un idiota en llevar solo personas débiles para enfrentar directamente a un Yonkou, se supone que solo llevará lo mejor de lo mejor, y bueno, este es un gran suceso a tener en cuenta. Solo Oda demostrando una vez más la calidad de mangaka que es. Nunca me hubiera imaginado en el pasado que Gar y Barba Negra se iban a enfrentar, porque consideraba a regañadientes que Gar ya no era un personaje necesario en un campo de batalla, sino más bien su papel en la historia era para contar anécdotas pasadas del mundo. No podría estar más equivocado. Oda demostró que un personaje tan importante siempre va a tener algo que mostrar, dando un giro muy sorpresivo a la trama. Esperemos que Oda desarrolle estos acontecimientos de gran manera y nos brinde algo digno del shonen más vendido del mundo. Actualmente el manga de One Piece se encuentra en un buen momento, teniendo como actores de reparto a Gar y a Barba Negra, en donde posiblemente los hechos que sucedan producto de la disputa que se generará en esa isla no pasarán desapercibidos en el mundo de la piratería y del gobierno mundial, mientras que Luffy está intentando desde hace 10 capítulos en salir de la isla del futuro con Vegapunk en su barco, y aunque la historia destaque más lo que pasará en Egghead, pintando que podría ser algo sin precedentes y todo eso, yo prefiero ver lo que pasará con Gar y compañía. Me resulta más interesante, porque Oda se ha extendido de más con el tema de Vegapunk. Pienso que ha generado tantas cosas para que al final le quite la vida a Vegapunk. Nada, no se crean, aunque sí debo decir que es muy curioso lo extendido que se ha hecho este mini arco de la isla del futuro, y obviamente cosas buenas no pasarán de este suceso. Creo que lo más destacable será al final. Mientras que en otro lugar se está generando una gran disputa entre dos potencias de la historia. Esto se lleva toda mi atención. El ver por fin en acción a un personaje como Gar me tiene a la expectativa, además de que también será una gran ocasión para ver cómo reaccionará en el campo de batalla el grupo de Barba Negra. Mire por donde se mire, esta pelea de bandos no tiene ninguna pérdida, es un gana-gana, como para sentarse y ver en silencio cómo Oda nos deleita con su historia.